Sudamérica no es solo selvas y ruinas, es donde la geografía se vuelve extraña. Las ciudades florecen y mueren de la noche a la mañana, dejando pueblos fantasmas y regiones vacías selladas por fronteras, terreno y política. Los ríos se invierten, los desiertos florecen y desaparecen. Y eso es solo el comienzo. Número 50. La cuenca del Amazonas cubre 9 países y 2.7 millones de millas cuadradas. Sin embargo, antes no fluía hacia el este. Antes desembocaba en el Pacífico, cuando los dinosaurios bebían de él, pero tras formarse los Andes el río cambió de dirección. Pero la selva no es lo único en Sudamérica que te dejará sin aliento. Número 49. Has oído hablar de Machu Picchu, pero casi nadie. Desde 1996, el Maratón del Camino Inca, a 100 de casi 8.000 pies, inicia en los valles de Salcantay, pasa por las ruinas de Yactapata y concluye en las ruinas. El récord es 3 horas 23 minutos. La mayoría tarda 5 a 6 horas. Subir corriendo una montaña es brutal. Vivir dentro de una durante siglos es muy diferente. Número 48. Si buscas dónde nació la economía mundial moderna, no esperarías encontrarlo en una montaña en Bolivia. Pero el Cerro Rico, la montaña rica, era tan valioso que Potosí era más grande que Londres en su apogeo a principios del siglo XVII. Hoy en día, 10.000 mineros siguen trabajando ahí, pero la cima de la montaña empieza a colapsar. Algunos paisajes se excavan por su interior, otros por lo que crece en la superficie. Número 47. Caño Cristales parece bíblico. Un río que se vuelve rojo, amarillo, verde, azul y negro. Los colores vienen de la planta Macarenia clavijera, que florece y cubre el río en ciertas temporadas. Ahora iremos a un lugar que parece de otro planeta, solo que más alto. Número 46. 4 de las 10 ciudades más altas del mundo están en Sudamérica, pero la metrópoli más alta de todas es La Paz, a casi 12.700 pies. ¿Qué tan alto es? Más que el Monte Fuji. Aún así, 2.3 millones viven ahí. Si La Paz prueba que la gente puede vivir en cualquier lugar, la costa pacífica de Colombia también lo demuestra. Número 45. La costa pacífica de Colombia tiene solo el 2% de la población porque se está inundando. Algunas zonas reciben 315 pulgadas de lluvia al año, lo que perjudica a los cultivos, pero favorece a los mosquitos y las enfermedades. Además, la falta de puertos naturales hace casi imposible construir o comerciar en esa costa. Todavía hay sitios en Sudamérica donde la historia sigue. Número 44. Incluso los lugares más secos del mundo reviven a veces. Cuando el desierto de Atacama finalmente recibe lluvia, el suelo básicamente vuelve a la vida. Semillas ocultas explotan en pastizales y flores silvestres que florecen rápido y duran solo semanas antes de desaparecer, principalmente en zonas más altas. En las zonas bajas, el Atacama permanece brutalmente seco, pero mientras el Atacama cobra vida por unas semanas y luego desaparece de nuevo, más adentro en Sudamérica, pueblos enteros han permanecido ocultos durante siglos. Número 43. Fosembia. Sudamérica lidera en tribus de la Edad de Piedra no contactadas. Su interior es tan remoto que existen al menos 124 grupos no contactados conocidos. El 95% de las tribus no contactadas viven aquí. Por eso en Perú hay señales de advertencia. Es por su bien, puede ser mortal para ellos. Ahora bajaremos a un lugar tan seco que parece que el mundo apretó el botón de deshidratar. Número 42. El desierto más seco del mundo no es el Sahara ni la Antártida, sino el Atacama en Chile. No sorprende que en algunas zonas del desierto, donde apenas caen medio milímetro de lluvia al año, no ha llovido en al menos 500 años. Número 41. A 5.100 metros de altura, La Rinconada, Perú, es el asentamiento permanente más alto de la Tierra, hogar de unas 12.500 personas. No hay saneamiento, hay contaminación por mercurio y mucha delincuencia. Se le llama la ciudad sin ley de Perú, pero la gente sigue ahí por una razón: oro. Desde las montañas hasta el desierto, la gente siempre busca lo que hay bajo tierra. Número 40. El Atacama no está completamente vacío, está sobre cobre, y en 1915 Chile abrió Chuquicamata, la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Se creó una ciudad para 25.000 personas. Pero la contaminación en los 2000 obligó a reubicar a todos en Calama. Las calles siguen ahí, casas abandonadas, polvo y una estatua de Pinocho en un parque infantil muerto.
Toma esa energía de sueños abandonados y llévala al fondo de la selva. Número 39. Forlandia fue la ciudad que Henry Ford construyó en el Amazonas para producir caucho para sus autos, con alberca, golf, canchas de tenis y cine. La vida aquí era estricta, prohibidos alcohol y tabaco, y los gerentes vigilaban las reglas. En 1930, los trabajadores se rebelaron. Actualmente es un pueblo de 3,000 habitantes y cuando la gente se va, algo más ocupa su lugar, nunca como esperas. Número 38. Como hay poca gente, el Amazonas está lleno de vida aún no documentada. En la expedición de WWF 2014-2015 investigadores hallaron una nueva especie cada 2 días, incluyendo cientos de plantas, peces, anfibios y reptiles. Esa lejanía pone en peligro parte de la vida silvestre. Si te gustan estos análisis de geografía, suscríbete al canal. Este continente tiene geografía extraña para toda una vida. Número 37. Sudamérica alberga al delfín del río Amazonas, único y reconocido por su piel rosada. Habita ríos remotos, pero sigue en peligro por represas, contaminación y su uso como carnada. Puede vivir lejos de la gente, pero no está a salvo de lo que hacen las personas, lo que nos lleva a un lugar que intentó algo que ningún país había hecho antes. El número 36, Senabinuma. En 2008, Ecuador fue el primer país en otorgar derechos constitucionales a la naturaleza. Y no es solo simbólico. En 2021, la Corte Constitucional bloqueó la minería en el bosque protector Los Cedros, dictaminando que tiene derecho a existir y prosperar. Y no se detiene solo en los bosques. Incluso los manglares reciben protección legal contra los humanos. Pero esa podría no ser la ley más extraña de Sudamérica. Número 35. Montevideo, con casi 1.8 millones de habitantes, prohibió los condimentos en las mesas, como saleros, catsup y mayonesa. Con 1/3 de Uruguay ahí y 40% con hipertensión, no se arriesgan. Pero la naturaleza no aprueba leyes y expulsa a todos igual. Número 34. En mayo de 2008, Chaitén, en Chile, fue evacuada por pánico tras la primera erupción volcánica en 9,000 años. Cenizas tóxicas sepultaron el pueblo y las inundaciones lo destruyeron. El agua se fue, pero la gente nunca volvió. Se construyó un nuevo Chaitán desde cero, mostrando que Sudamérica puede borrar un pueblo de un día para otro. Bolivia tiene una carretera que intenta hacer lo mismo, un auto a la vez. Número 33. El camino de los Yungas va de La Paz al Amazonas y mide 64 kilómetros. Los locales la llaman la carretera de la muerte. Una curva puede hacerte caer 600 metros y hay 200 curvas cerradas sin barandales. Con un poco de niebla de montaña, entiendes por qué cientos morían en esa carretera cada año. Tras tal desastre, hasta la comida rápida parece mala idea. Número 32. McDonald's llegó a Bolivia en 1997, pero no tuvo éxito porque los bolivianos preferían su comida tradicional. El gobierno local no cooperó. Por eso McDonald's se fue en 2002 y no ha vuelto. Bolivia es el único país del continente sin McDonald's. Además, un nombre conocido pero poco cuestionado, número 31. En 1499, el explorador Américo Vespuccio pasó por Sudamérica y vio algo sorprendente. Pueblos sobre pilotes como Venecia, por eso lo llamó Venezuela, que significa Pequeña Venecia. El nombre permaneció y luego fue Venezuela. Si crees que esa historia fue rara, espera a oír lo que hay bajo un río. Número 30. Existe un segundo Amazonas subterráneo, el río Hamza, de 6,000 kilómetros, descubierto en 2011. Corre a casi 2 kilómetros de profundidad y luego se extiende horizontalmente, siendo más ancho que el Amazonas, pero más lento y delgado. Hasta ahora, hay un río que cambió de dirección, una tribu oculta peligrosa, un río arcoíris que parece irreal y una ciudad al borde del cielo. Sudamérica apenas comienza. Número 29. El Sahara es brutal para vivir, pero es vital para el Amazonas. Cada año, 27.7 millones de toneladas de polvo del Sahara llegan aquí, trayendo fertilizante rico en fósforo que mantiene viva la selva tropical. Algunos suelos son tan fértiles que se llaman terra preta. No se sabe si son obra de la naturaleza o de los pueblos indígenas. Y si te parece increíble que el Amazonas dependa de polvo de otro continente, Argentina va más allá. Número 28. Los fósiles de dinosaurios más grandes, el Patagotitán majorum, se hallaron en Argentina.
Medía 30 metros y pesaba 70 toneladas. Paleontólogos llamaron máximo a este hallazgo cerca de la Flecha, pero debes verlo en el Museo Field de Chicago. Lo extraño no solo es prehistórico, a veces se habla. Número 27. Pensarías que el español o el portugués funcionan en toda Sudamérica, ¿verdad? Guyana es el único país con inglés oficial, debido al control británico en 1814. Ese cambio atrajo personas de la India, África, China, Europa y comunidades indígenas, haciendo de Guyana uno de los países más diversos del continente. Vamos a donde nadie toca la puerta. Número 26. ¿Qué es lo más raro en Paraguay? ¿Diamantes, oro? Mejor intenta con timbres. En invierno la temperatura es de 17 grados Celsius y en verano llega a 28 grados Celsius. Así que la gente mantiene las ventanas abiertas, así que en vez de tocar el timbre, simplemente aplaudes afuera y ese es tu timbre. Hablemos de la riqueza que no solo transforma un pueblo, sino la historia. Número 25. Desde 2014, La Paz cuenta con un teleférico de 10 líneas que mueve a 100,000 personas diarias hasta el Alto. Es extremo, pero mejor que la hora pico a casi 4,000 metros en los Andes. Mover personas por este terreno es un reto. Extraer riqueza es otro. Número 24. Colombia lidera el mundo en esmeraldas. Boyacá aporta cerca del 55% del mercado global. En 2025, las ventas de esmeraldas fueron de unos $150 millones. Destacan por su color y claridad, resultado de una rara formación de esquisto negro. El auge minero ha contaminado los ríos, y ahora Colombia debe hallar cómo extraer tesoros sin destruir su entorno. La geografía más extraña de Sudamérica no está bajo tierra, sino en el mapa. Número 23. En Sudamérica, solo Chile y Ecuador no limitan con Brasil, que colinda con 10 países. Solo Rusia y China tienen más vecinos terrestres, con 14 cada uno, así que Brasil es prácticamente el vecino amistoso de todos. Un detalle cambia tu orientación. Número 22. Sudamérica hace honor a su nombre. Diego Ramírez de Chile. Las islas están más al sur que casi cualquier lugar, excepto la Antártida, pero el continente apenas se extiende al oeste. Ohio está más al oeste que la mayor parte. El punto más occidental se alinea con ciudades como Aurora y Kent, por lo que una pequeña parte de Sudamérica coincide con la longitud de Ohio. Ahora aléjate aún más porque una cadena montañosa se niega a quedarse en su línea. Número 21. ¿Hasta dónde llegan los Andes? Islas como Aruba, Bonaire y Curazao son cimas de montañas, restos de los Andes ocultos bajo el agua. Y hay más. Las islas frente a la Patagonia también pertenecen a los Andes, así que los Andes son aún más grandes de lo que crees. Luego está el río que básicamente se niega a ser contenido. Número 20. ¿Quieres un dato realmente extraño sobre el Amazonas? No hay puentes sobre el canal principal. En lluvias, el río sube hasta 15 metros y se expande hasta 48 kilómetros de ancho. Las orillas cambian tanto que construir un puente es como fijar concreto en arenas movedizas. Y no es la única forma. El río combate la infraestructura, el Amazonas combate la ingeniería, pero la política también es compleja. Número 19. La mayoría de las capitales sudamericanas concentran la población nacional, excepto Brasil, donde Brasilia, con unos 3 millones, representa solo el 1.4% del país, porque Portugal dejó que creciera una gran colonia en varias ciudades fuertes en vez de un solo centro principal. España gobernó sus colonias con centros de poder separados, por lo que en varias excolonias una sola capital absorbió a la población. Una de esas tradiciones que parecen broma pero son reales. Número 18. El presidente de Argentina tiene un trabajo secundario muy raro. Por ley, el presidente en funciones puede convertirse en el padrino de cualquier séptimo hijo de una familia, si se lo piden. Esta ley existe desde 1974. Algunos piensan que la tradición dice que el séptimo hijo será un hombre lobo, el lobizón. Si eso suena antiguo, espera a ver lo que deja una industria muerta. Número 17. El Atacama esconde un pueblo fantasma reconocido por la UNESCO. Las salitreras de Humberstone y Santa Laura se fundaron a fines del siglo XIX. Humberstone tenía 3.700 habitantes. El auge del salitre acabó, la compañía cerró y el pueblo quedó abandonado. Hoy puedes recorrer su iglesia y teatro,
detenidos en el tiempo en pleno desierto, un lugar donde el cielo siempre da espectáculo. Número 16. Aquí no te pierdes un relámpago aunque parpadees. En el río Catatumbo de Venezuela, al unirse con el lago Maracaibo, el cielo produce hasta 1.200.000 relámpagos al año, visibles a 400 kilómetros. Las montañas rodean la tormenta por 3 lados, por lo que puede durar hasta 10 horas en más de 140 a 160 noches al año, simplemente cayendo una y otra vez. Después de ese caos, aquí hay un giro que nunca esperarías encontrar en Brasil. Número 15. Aunque no lo creas, hay más hablantes de okinawense en Brasil que en Japón. En el distrito Libertad de São Paulo, llegaron 250.000 inmigrantes japoneses en el siglo XX. Actualmente, 2 millones de brasileños tienen raíces japonesas. Para los okinawenses, Brasil les permitía hablar su idioma libremente, algo que en su tierra natal podía ser motivo de castigo. El okinawense está en peligro de extinción en Japón, pero en Brasil ha revivido. Volvamos a las montañas, donde hasta la palabra capital es compleja. Número 14. La Paz gobierna Bolivia, pero la capital oficial es Sucre. Ubicada a más de 2.700 metros de altura, en el siglo XIX, Bolivia cambió la plata por el estaño y sufrió una guerra civil. Liberales apoyados por el estaño en La Paz vencieron a conservadores respaldados por la plata en Sucre. La Paz obtuvo el poder, pero Sucre mantuvo el título y la sede del tribunal más alto de Bolivia. Una vez que has sobrevivido a la política en las alturas, eres recompensado con pasta. Superstición. Número 13. En Argentina, el 29 suele ser sinónimo de cenar ñoquis. Con más de 25 millones de argentinos descendientes de italianos, cerca del 60% del país, los inmigrantes trajeron la tradición. Algunos hasta ponen dinero bajo el plato para la suerte. Si no te gustan los ñoquis, mejor ve en febrero. El 29 aparecerá menos, pero no todas las tradiciones siguen por cosas buenas. A veces es por dificultades. Número 12. Muchas grandes civilizaciones surgieron cerca de ríos, y hoy los deltas de ríos tienen 2.6 veces más población que otras costas. Sin embargo, el Amazonas es la excepción. Recibe de 60 a 120 pulgadas de lluvia al año, lo que arrastra los nutrientes del suelo y hace que la agricultura colapse rápidamente sin cultivos confiables. No surgen ciudades densas ni centros de civilización como en otros ríos, y esa dureza genera algo mayor que la selva misma. Número 11. Todos hemos escuchado que el Amazonas es un sumidero de carbono, absorbiendo hasta 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, pero bueno, tal vez ya no sea así. Muchos olvidan que el Amazonas no solo almacena carbono, también contribuye al aire que respiras. Algunas estimaciones lo relacionan con el 20% del oxígeno mundial, por lo que si baja, los impactos serían graves. Pasamos de dinosaurios gigantes a un caso atípico de habla inglesa. Un país sin timbres y una montaña que imprimía dinero para imperios. Aún falta para las partes más extrañas. Número 10. La civilización usaba sal para conservar comida y es esencial para el cerebro. Bolivia tiene mucha. Salar de Uyuni, una salina de unos 10.000 kilómetros cuadrados que antes fue un lago. Cuando llueve, el agua lo transforma en el mayor espejo del mundo. 2 cielos, un horizonte infinito y tu reflejo en la nada. Si las salinas de Bolivia parecen invertir el mundo, Argentina te devuelve rápido a la realidad. Número 9. Si te gustan los lugares altos, Sudamérica tiene con qué presumir. Aconcagua, la montaña más alta del continente con unos casi 7.000 metros, es la segunda de las 7 cumbres. Los alpinistas la consideran la más fácil por su ruta de senderismo hasta la cima. Pero fácil no significa que sobre el oxígeno. Ahora, un dato fronterizo que suena falso hasta que revisas un globo terráqueo. El número 8, la frontera terrestre más larga de Francia, no es con España ni con Alemania, es con Brasil. Guayana Francesa tiene una frontera de 725 kilómetros con Amapá, Brasil, porque nunca se independizó. Francia llegó en el siglo XVII y permaneció. La frontera se fijó con el Tratado de Utrecht en 1713 y casi no ha cambiado. Ya que cambio expectativas, arruinemos otra. Sobre las playas número 7. Si buscas playas veraniegas, la Patagonia no es el lugar. Los 40 Rugientes y la corriente de las Malvinas mantienen zonas de la costa argentina entre 14 y 18 grados Celsius, ideal para nadadores de aguas frías, pero un suplicio para los demás.
Si buscas más aventura, la selva es perfecta. Número 6. Hay carreteras en el Amazonas, pero el entorno no las trata como caminos normales. La BR-319 de Brasil, conocida como el Camino de los Fantasmas, conecta Manaus con Porto Velho a través de 885 kilómetros de selva. Pero la lluvia constante, las inundaciones y los suelos inestables la destruyeron más rápido de lo que podía mantenerse. Ahora, lo más común no es la vida silvestre, sino convoyes y camiones abandonados. La BR-319 es solo una cicatriz en el Amazonas. Si te alejas, verás su profundidad. Número 5. Desde arriba, el Amazonas muestra hasta 3.2 millones de kilómetros de caminos, muchos ilegales para minería y tala. La carretera transamazónica en Brasil, de casi 4.000 kilómetros, fue creada para combatir la pobreza, pero los colonos nunca llegaron. Casi todo sigue sin pavimentar, y con la lluvia amazónica es un desastre. Por eso la llaman la carretera que une la nada con ninguna parte. Cuando fallan las carreteras, la gente halla soluciones donde menos lo imaginas. Número 4. Seguro no está en tu lista de destinos, pero las prisiones brasileñas tienen una ventaja extraña. En Santa Rita do Sapucaí, los reclusos usan bicicletas estáticas para cargar baterías de auto y alimentar las luces de la calle. Por cada 3 turnos de 8 horas, les reducen un día de condena, así que todos los días hay día de pierna. Ahora, para recordar que Brasil no solo innova, también vota. Número 3. En 2010, São Paulo eligió a Francisco Everardo Oliveira Silva, un payaso con el eslogan "No puede ponerse peor", y obtuvo 1.3 millones de votos. Al dejar el Congreso en 2017, dijo que la verdadera broma eran los políticos que ni asistían. Las alianzas más extrañas aquí no son políticas, sino submarinas. Número 2. En Laguna, Brasil. Los delfines cazan y colaboran con pescadores. Arrean a los peces a la orilla, indican cuándo lanzar redes y ambos lados comen. Los peces son los únicos que pierden. Esto ocurre desde hace 150 años y algunos lugareños reconocen a delfines solo por verlos o por su respiración. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que los humanos creyeran haber hallado gigantes. Y finalmente, el número 1. Cuando Fernando de Magallanes llegó al sur de Sudamérica en 1520, su tripulación juró haberlos visto. Un hombre era tan alto que solo le llegaban a la cintura. El nombre Patagonia viene de patagones, que significa pies grandes, aunque en realidad eran los tehuelche. No eran gigantes míticos, solo altos para su época. Hoy siguen aquí, con unos 41.000 registrados en el Censo de Argentina 2022. Y si los gigantes de la Patagonia eran aterradores por su altura, Bolivia tiene un camino que es aterrador, porque no le importa qué tan alto seas, de todos modos te matará. Gracias por acompañarme hoy, espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.